Bienvenidos y muy buen día a las personas que se han tomado el tiempo para acompañarnos en esta forma alterna para discutir y analizar temas de relevancia en signos vitales. Muchas gracias también por acompañarnos en este retoma de sala de emergencia. En esta segunda etapa de sala de emergencia estaremos abordando un tema que para México es vital en materia de crecimiento y desarrollo económico. Me refiero al del turismo. Signos Vitales se ha dado a la tarea de producir 3 alertas que tienen que ver con este tema y que se pueden consultar y descargar dentro del sitio web de Signos Vitales. En estas alertas se muestra una radiografía de la situación que guarda el sector de turismo, que es, hasta antes de la pandemia, uno de los que más aportaba al PIB nacional. Con la finalidad de adentrarnos en este tema y de conocer la situación actual del país, hemos invitado a la doctora Laura Sour Vargas, quien realizó su maestría y doctorado en políticas públicas en la Universidad de Chicago y es además egresada del ITAM, en donde obtuvo la licenciatura y la maestría en economía. Actualmente Laura es investigadora de la Universidad de Anáhuac y es miembro activo del SNI. Para nosotros, esta situación representa un signo vital que requiere una atención inmediata. Laura, te agradezco enormemente que hayas tenido el espacio para discutir sobre este importante tema y bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar contigo. Yo creo que la primera pregunta con la que podremos contextualizar, pienso yo, el tema es ¿cómo podemos dimensionar la importancia del sector turismo en México? Es decir, quizás es importante para el auditorio saber qué aporta este sector, qué representa en términos de ingresos para millones de mexicanos en el país. Y te doy la palabra, Laura. Gracias. Pues mira, este sector hasta antes de la pandemia venía muy bien. Puedo decir que a nivel general, del 2013 al 2018, la entrada de divisas por parte de este sector mostraba cifras de 2 dígitos, del 11%, y la entrada de turistas internacionales también creció durante ese periodo a 2 dígitos, al 11%. Este aumento sistemático en la entrada de visitantes al país generó una dinámica impresionante, de tal suerte que México, te podría decir que en la década de los 2000, en la primera década de los 2000, empezó a avanzar sistemáticamente hasta posicionarse dentro de los primeros lugares en la preferencia de los turistas internacionales. En el 2007 ocupó el 6º lugar y en el 2018 el 8º. Esto generó una dinámica impresionante y dejó huella en los grandes agregados de la economía. En el 2017, la actividad turística generó 8.8 puntos del PIB, representó alrededor del 77% de las exportaciones y, según cifras oficiales, generó 10 millones de empleos directos e indirectos. Entonces, lo que sabemos es que para el 2016 el turismo creció incluso más que sectores que también traían una muy buena dinámica, como el sector de la construcción, o incluso a nivel agregado de lo que creció en la economía. Entonces, este sector, sin lugar a dudas, y de hecho, a partir de estas cifras nació mi interés por estudiarlo. Yo normalmente, bueno, mis temas de investigación son finanzas públicas, presupuesto, impuestos y gastos. Y se nos empiezan a acabar las alternativas, Carlos. O sea, ya tenemos una base gravable, bueno, no grande, pero pues tenemos a ciertos contribuyentes cautivos. El tema de la evasión es importante en México, no se ataca. Entonces empieza uno a soltar la imaginación y empezar a ver otras oportunidades. Y yo en el turismo vi una oportunidad de financiamiento que además no recae en la responsabilidad federal. Es decir, ahora sí podemos hacer un llamado a cada una de las entidades a que hagan su tarea. Inclusive, digamos, ahorita que estás tocando este tema, inclusive hasta a nivel municipal, ¿no? Es decir, entiendo que hay ayuntamientos, digamos, oficinas especializadas en ciertos lugares, evidentemente, del país en donde el turismo es un componente importante de ingreso, ¿no? Sí, correcto. Mira, de hecho, el que México haya estado situado en los primeros lugares a destino a nivel internacional, me hizo ver que es un mercado muy competitivo el del turismo. O sea, los primeros 10 países o los primeros 10 destinos a nivel mundial
solo capturan el 40% de de los turistas globales. Entonces, es competitivo y es fragmentado. Entonces, razón de más para llamar a no solamente a los gobernadores, sino también a los presidentes municipales, autoridades locales, a que se sumen a la tarea de buscar recaudar fondos a través de estas actividades, sin mermar, por supuesto, a la industria hotelera. ¿Qué pasa, digamos, en este momento en donde la pandemia ha afectado no solamente a México, sino a cualquier país en el mundo? ¿Cuál es la perspectiva, digamos, que en tu opinión visualizas para el desarrollo y crecimiento del sector turismo en México? Es decir, si hay alguna línea que pueda verse la luz al final del camino. Entiendo que sí, pero sí me gustaría escuchar tu opinión de experta, Laura. Sí, yo creo que la podemos o se puede ir construyendo segmentando el mercado de la siguiente forma. O sea, estamos muy acostumbrados a pensar en México como un destino de sol y mar, ¿no? Solamente pensamos en las grandes playas o los lugares culturales, ¿no? Las pirámides. Pero hay otras opciones. Mira, por ejemplo, cuando analicé a nivel estatal el ciclo de vida del negocio de turismo, pues, en estas entidades, lo que encontré es que definitivamente la primera diferencia es a nivel internacional y a nivel nacional. Y a nivel internacional no solamente tenemos que pensar en sol y playa, sino también en una cuestión del turismo de negocios. Por ejemplo, encontré que el ciclo de negocios de Chihuahua y de Nuevo León es altísimo. Y eso solamente se puede explicar por la gran entrada de personas que van a estos lugares en aras de hacer algún tipo de negocio, al igual que en Aguascalientes. En el caso de los destinos nacionales, bueno, también hay otro turismo que creo que no estamos explotando, como es el turismo religioso. Antes de la pandemia, México como tal, específicamente la Ciudad de México, era un destino muy buscado para turismo de salud, ¿sí? O sea, los servicios son mucho más accesibles en términos de costos, sobre todo para las personas que viven en Estados Unidos, en donde el traslado pues era muy fácil y a un costo bastante accesible, con una atención de primer mundo. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para empezar a segmentar las diversas ramas que puede dar esta industria y empezar a determinar cuál es la lealtad de los turistas que tú tienes a nivel estatal. O sea, ¿qué es esto de lealtad? ¿Cuáles son los turistas que siempre regresan a ese destino? Bueno, la pandemia obviamente te debe de haber dado muestras sin duda, ¿verdad? De los que sí van a regresar siempre, no pase lo que pase, pero puedes ir ajustando. Entonces, en este momento creo que podemos encontrar ese límite inferior y empezar a construir con base a la diversidad de turismo que tú puedas ofrecer en cada una de las entidades federativas. Yo creo que es una gran oportunidad. Cuando hablas de oportunidad, se me figura en mi limitada visión del tema que sí hubo una gran afectación en materia de ingresos durante por lo menos el año pasado. Entiendo que este año ha sido un año de recuperación, como bien dices, para algunas entidades. Entiendo que las más digamos, las más importantes sigue siendo Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta recuperación? Es decir, vamos a poder llegar a los niveles, al menos que estábamos teniendo, pienso yo, en el 19, o verdaderamente esta recuperación en tu perspectiva sí va a poder recuperar, sí va a poder, digamos, sobrepasar los niveles que teníamos, digamos, en el 19. Fíjate que ahí teníamos un efecto combinado, porque de lo que sí se encargaba mucho el gobierno federal era de la promoción de México a nivel internacional. O sea, esa parte del costo, los destinos, pues ya no la tenían que afrontar. Había una promoción de México en ferias, había oficinas que se dedicaban
intensivamente a promocionar a México, sobre todo como un destino de sol y playa y en alguna medida cultural. Entonces, esa parte de mercadotecnia ya no está. Y es definitivamente una restricción que tendrán que afrontar toda la gente que trabaja en la industria. Aquí el tema es pues ver si tienes el efecto cruzado, porque ya no tienes un agente público que se dedique a la promoción y sin embargo la gente ahora está más en el mundo cibernético, o sea, ahora estás más en internet, es mucho más fácil llegar y tú sabes que el costo es mucho menor. Entonces, yo creo que ahí también hay una ventana de oportunidad pues para la innovación y sobre todo pensando en aquellos destinos en donde, bueno, si tienen visitantes que son leales, eso es importante, pero también aquellos destinos que los turistas no consideran que existe un sustituto cercano. Y en ese sentido, pues tú ya tienes a gente que específicamente te está buscando. O sea, la parte que a mí me atrajo de estudiar el turismo es que los contribuyentes, uno, son cautivos y dos, ya tienen interés de venir al lugar. Entonces, el costo político que tú le pudieras haber asociado a cualquier otra fuente de recaudación de ingresos, es decir, cuando tú sales a promover un aumento de los impuestos en aras de, pensemos, aumentar el gasto en salud, si los llegas a etiquetar, pues a final de cuentas tienes un contribuyente que está a la expectativa de decir, híjole, ¿sí me dará el servicio o va a ser otro impuesto más que voy a terminar pagando y que no voy a obtener ningún servicio? En el caso del turismo, tú te puedes asociar con los hoteleros, con las líneas aéreas, con las agencias y generar clústeres en donde pues convenzas de alguna forma, formes una masa crítica y se genere esta idea de, bueno, si vamos a estar cobrando impuestos a los turistas, pues también va a ser como etiquetar esos ingresos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la experiencia de Barcelona, en donde se generó un impuesto a los turistas, pero se grabó tanto a los hoteleros formales como a los informales, es decir, los destinos que se comercializan a través de plataformas como Airbnb. ¿Y por qué se hizo, Carlos? Porque tú quieres más turistas, pero a final de cuentas, pues tienes que proveer de buena infraestructura, tienes que proveer más servicios públicos, de limpieza, de seguridad, de alumbrado. Entonces, de alguna forma tú tienes que tener la capacidad de generar un círculo virtuoso y no necesariamente vas a tener el apoyo federal para tener esos recursos y armar ese paquete. Entonces, creo que es por eso una fuente de ingresos atractiva. La economía poco a poco se está recuperando. Bueno, no obviamente, pero la economía americana va más rápido que nosotros. Y yo creo que eso lo podemos tomar como una ventaja. Afortunadamente, bueno, el presidente de nuestro país vecino ya no tiene este discurso, ¿no?, anti-México, y eso aminora un poco la resiliencia que pueda tener mucha gente a viajar hacia el país. Y creo que en ese sentido se construye la oportunidad, Carlos. No sé si me expliqué. No, completamente. Ahora, tocas mucho el tema internacional. Entiendo que te refieres un poco a estos turistas internacionales que, como dices tú, generan de una u otra manera un mercado cautivo en algunos lugares específicos del país. Pero ¿qué pasa con el turismo nacional? El turismo nacional, digamos, sigue igualmente explotado. Entiendo que decías que el gobierno ha hecho a lo largo de los años, un trabajo interesante para poder promocionar al país de manera exterior, ¿no? ¿Qué pasa con este sector que es el del turismo nacional? ¿Crees que tenga el potencial para poder ser igualmente equiparable en algún momento para alcanzar estos niveles de crecimiento que se tenían por lo menos antes de la pandemia, ¿no? Sí, claro.
Sí, aquí tenemos dos restricciones. Uno, pues el poder de compra, ¿no? O sea, si quieres comparar la capacidad de gasto de de un turista extranjero con un nacional, bueno, pues es diametralmente opuesta. Pero siento que nos faltan dos cosas. Uno, establecer los periodos del ciclo de negocios a nivel nacional. Es decir, yo lo que encontré es que aún en el mercado nacional de turistas, no dura lo mismo el ciclo de negocios, digamos, en entidades como Aguascalientes, digamos, a como en Guerrero en el mercado doméstico. Y eso nos falta analizar porque cuando tú sabes que tu periodo, o sea, tú tienes que dar todo en el cierre del año, en el sector turístico, digamos, en cualquier entidad en Querétaro, por ejemplo, que normalmente al cierre del año pues hay un boom, ¿no? Pero hay otros destinos que se rigen mucho por el periodo de vacaciones escolares o se rigen en ciertas fiestas religiosas. Y siento que a las autoridades eso les falta, o sea, como que estar preparados y no dejar, ahora sí que como a la mexicana en muchas ocasiones, en el último momento, sino decir, a ver, todo tiene que estar, todo el carbón tiene que estar listo para estos 3 meses o para estas 2 semanas. Y eso siento que nos falta mucho a nivel local. Y sería como la condición necesaria que yo te diría que se tiene que cumplir para que el turismo a nivel nacional explote. O sea, si no lo promueves, si no lo calientas, si no lo preparas, pues no se va a dar, ¿no? Porque a final de cuentas, aun cuando estás dentro del mismo territorio, pues no es lo mismo moverte de la Ciudad de México a la frontera o a lo mejor a un destino que está a 3 horas. Entonces, siempre se queda cooptado con lo que pasa siempre. Entonces, yo creo que sí hay formas de hacerlo, pero sí se necesita pues la planeación que a veces nos hace falta a los mexicanos, ¿no? El no vivir en el ahorita. Claro. Oye, ya estamos cerrando un poquito el tema de la charla, pero sí me gustaría por lo menos tener dos preguntas al margen. Hablabas de estos convenios, del convenio con las aerolíneas, hoteles, ¿no? del pasaje, el del shuttle, etcétera, ¿no? Es decir, esta dupla, digamos, entre el comercio local y el sector turístico, ¿de qué manera se da en el país? Entiendo que hay miles de beneficiados con esta relación, pero sí me gustaría escuchar tu opinión en términos, digamos, en materia de lo local. Quiero pensar destinos como Cancún, Playa del Carmen, ahora Tulum, ¿no? Es decir, Acapulco mismo, ¿no? Es decir, que son lugares, son espacios en donde se benefician directamente del turismo. Eh, eh, en tu perspectiva más económica, digamos, con tu visor económico, ¿qué perspectivas le ves a esta relación? Ah, Crecimiento local, crecimiento turístico. sí, mira, déjame darte nada más un antecedente del internacional. O sea, esta relación entre comercio internacional y turismo ha sido estudiada y surge o sea, nadie sabe bien, como que hay muchísima simultaneidad. Es decir, a ver, yo empiezo a venderle más a Estados Unidos y a lo mejor los funcionarios a los que les vendo, ¿no? Que saben que estoy vendiendo más, se interesan por venir al país. Entonces dices, bueno, pues las exportaciones promoverían que vengan más visitantes. Y por otro lado, una vez que llegan los visitantes, dices, no, bueno, pues ahora tengo que atenderlos a un buen nivel. Entonces empiezo a importar buen vino, empiezo a importar buenos cortes, buen pescado, entonces esto promueve las importaciones. Entonces, ¿qué causa qué? Todavía no está muy claro, pero lo que sí he encontrado que para el caso de México, eso solamente se ha dado en dos entidades con las que tenemos mayor número de visitantes y es Estados Unidos y curiosamente Italia. O sea, cuando ha mejorado el comercio, pero la balanza comercial de Estados Unidos y de Italia es cuando se ha visto que han venido muchos más visitantes. No pasó con Francia, no pasó con Canadá, o sea, los destinos que tú pensarías que serían los obligados, no España, sucedió. ¿no? Sí, España, ¿no? Por ejemplo. Ahora, aquí a nivel nacional, fíjate que yo he tenido la fortuna de estar visitando la península de Yucatán desde pues, casi 30 años.
Y lo que te puedo decir es que hubo una disociación brutal entre comercio y turistas desde que se creó el All Inclusive. O sea, el All Inclusive te puedo decir que vino a partir el desarrollo del comercio local en términos de venta de productos artesanales, locales, venta de alimentos en restaurantes, porque ya sí llegan los turistas, pero se quedan en el hotel. No Entonces, sabe. quien captura las ganancias ya no salen. Entonces, lo que era la plaza comercial más buscada en los 90, a finales de los 90, que tú veías que emergía la vida en Cancún, por ejemplo, en comercios y en restaurantes, ahora no. Ahora hay miles de plazas abandonadas que no pueden revivir porque ya mucho del turismo se ha quedado en ese esquema de negocios. Yo, eso es algo que dije hace mucho tiempo y lo repito, creo que el esquema de All Inclusive debería ser grabado con una tasa mucho más alta que cualquier otro hotel. El problema pues es que como las reservaciones se hacen online, entonces pues hay una evasión impresionante. Pero eso es un tema que se debería de atender de manera inmediata. Es inmediato. Para cerrar, Laura, ¿qué debemos de entender? ¿Cómo podemos entender el panorama que se viene para el sector turismo? Es decir, no solo Quintana Roo, ni Baja California, ni Guerrero, son los estados que de una u otra manera viven de eso, Veracruz mismo, Puebla, como dices, no todo es sol y playa. Eh, ¿Cuál es tu, digamos, tu perspectiva de crecimiento? ¿Qué se avisora para México? No solo en estos lugares de gran crecimiento, sino en general como sector turismo en México. Sí, pues yo creo que a nivel estatal hace falta una convocatoria de los integrantes de la industria, porque en su mayoría son pequeños empresarios, son empresas muy chiquitas y que, bueno, pues tienen la competencia de estos grandes hoteleros, ¿no? Pero a nivel local, en destinos como Oaxaca, Puebla, Chiapas, bueno, Chiapas parece otra entidad dentro de nuestro país, la verdad que se cosa aparte. Pero hacer alianzas, yo creo que es muy importante para que puedan, pues, tener un frente común. La verdad es que los mexicanos no estamos acostumbrados a hacer equipo, desafortunadamente, pero yo creo que pues una de las grandes oportunidades de esta pandemia es que pues, podemos cambiar las cosas, o sea, no porque en el pasado hayamos sido de una forma, tenemos que hacer así en el futuro. Si los mexicanos no hemos sido organizados, planeados, buenos planeadores y hemos trabajado en equipo, pues este es el mejor momento, mi queridísimo Carlos, y es una industria muy, muy bonita, muy noble. Lo que no tiene ningún destino en el mundo es la calidez de nosotros. O sea, la verdad es que sí somos muy buenos anfitriones y eso lo tenemos que explotar. No, es muy difícil conocer un extranjero que venga a México y que se vaya enojado porque lo hayamos tratado mal. Entonces, esa es una habilidad que deberíamos explotar mayormente. Oye, Laura, te agradezco enormemente que me hayas dado este espacio, sobre todo a Signos Vitales, el Hay un tiempo, que le placer. hayas dedicado ahí un tiempo de tu agenda. Yo sé que estás apurada y carrereada con temas de trabajo, pero te agradezco muchísimo esta importante reflexión que tuvimos en torno al turismo. Espero poder contar contigo para otros no solo temas de turismo, sino explotarte en otras áreas. Ya te contactaremos, pero para este tema te agradezco muchísimo tu tiempo y tu espacio, Laura. No, al contrario, gracias a ustedes. Un placer colaborar en Signos Vitales. Me parece que tiene una misión y un objetivo maravilloso y el placer es mío. Muchas gracias por invitarme.